A la selva no le importa si eres valiente. Da igual que hayas entrenado durante años, que hayas escrito cartas a casa, que tu madre te esté esperando. La selva nocturna de Guadalcanal te envuelve con una opresión absoluta y sofocante, repleta de sonidos que no pertenecen a nada humano. Corre el año 1942. La Guerra del Pacífico apenas lleva 9 meses. Y en algún lugar más allá de la oscuridad, más allá de la línea de árboles, más allá de la espesa cortina de lluvia ecuatorial y el zumbido de los insectos, más de 3.000 soldados japoneses se mueven. Se mueven en silencio. Se mueven con disciplina y furia. Se les ha dicho, de la misma manera que se les decía a los soldados en el Japón de 1942, que morir en este asalto no solo es aceptable, sino el mayor honor posible. Llevan bayonetas caladas. Están impulsados por el ímpetu de un imperio que, hace menos de un año, destrozó la flota de Pacífico de la nación industrial más poderosa del mundo en una sola mañana de domingo. Y entre ellos y su objetivo, una estrecha pista de aterrizaje excavada en la jungla, el terreno más importante de todo el teatro de operaciones del Pacífico, se interponen 15 infantes de marina. 15, ni 1.500, ni 15.000. 15 hombres, tras 2 ametralladoras pesadas, en un sector de la jungla tan estrecho que cuando lleguen los japoneses, lo harán en oleada, como una marea humana, y la magnitud de lo que está por suceder es casi incomprensible. 3.000 contra 15 no es una batalla. Ni siquiera es una lucha. Sobre el papel, es una masacre, y cada hombre en esa jungla lo sabe. Pero uno de ellos, un sargento de 25 años de un pequeño pueblo de Nueva Jersey, hijo de inmigrantes italianos, un hombre que se alistó no por la gloria sino por algo que sentía en el pecho que no podía nombrar, ha decidido que las matemáticas no importan. Su nombre es John Basilone, y lo que está a punto de hacer esta noche, en esta jungla, contra ese número de enemigos, se convertirá en uno de los actos de combate individual más extraordinarios en la historia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Para comprender la importancia de Guadalcanal, y porque su pérdida habría sido catastrófica, de una manera casi imposible de exagerar, es necesario comprender la geografía de la Guerra del Pacífico en el verano de 1942. Tras Pearl Harbor, Japón se movió con una velocidad vertiginosa. En cuestión de semanas, se apoderaron de Filipinas, Malasia, Birmania, las Indias Orientales neerlandesas, Borneo y Singapur, una de las fortalezas británicas más inexpugnables del mundo, y avanzaban hacia Australia. A finales de 1941 y principios de 1942, la Armada Imperial Japonesa era, sin duda, la fuerza naval más poderosa jamás reunida. Sus alas aéreas embarcadas no tenían parangón en ningún otro lugar del mundo. Pero en junio de 1942 ocurrió algo inesperado. En la batalla de Midway, los criptógrafos y pilotos de portaaviones de la Armada estadounidense lograron lo imposible: hundir 4 portaaviones japoneses en un solo combate. Fue un punto de inflexión. No el fin del poderío japonés, ni mucho menos, pero sí el comienzo de un momento en el que, posiblemente, la situación podría cambiar. La pregunta era, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde se empieza a plantar cara a un imperio que controla 12 millones de millas cuadradas de océano? La respuesta era una pequeña isla sin mayor importancia en el archipiélago de las Islas Salomón, de aproximadamente 90 millas de largo y 25 millas de ancho, cubierta de una selva impenetrable, azotada por la malaria y que en ese momento estaba siendo transformada por ingenieros japoneses en algo que aterrorizaba a todo estratega aliado que miraba un mapa. Estaban construyendo un aeródromo. Un aeródromo en Guadalcanal significaba que la Fuerza Aérea Japonesa podía alcanzar y estrangular las líneas de suministro entre Estados Unidos y Australia. Significaba que toda la posición aliada en el Pacífico Sur se volvía insostenible. Significaba, en el frío lenguaje de los planificadores estratégicos, que la propia Australia se volvía vulnerable. El aeródromo debía ser tomado, debía ser defendido, y debía ser defendido a cualquier precio. El 7 de agosto de 1942, justo un mes antes de la batalla que estamos preparando, la primera división de infantería de marina desembarcó en Guadalcanal, en la primera operación terrestre ofensiva estadounidense de toda la Segunda Guerra Mundial. Tomaron el aeródromo, aún en construcción, el primer día, casi sin disparar un solo tiro, enfrentándose a una fuerza de trabajadores japoneses y una pequeña guarnición dispersa en la jungla. Lo rebautizaron como Campo Henderson, en honor al mayor Lofton Henderson, aviador de la infantería de marina caído en Midway. Y entonces los japoneses respondieron.
Lo que siguió durante los siguientes 6 meses fue una de las campañas más prolongadas, brutales y psicológicamente devastadoras de la historia militar moderna. Los japoneses lanzaron todo lo que tenían contra Henderson Field. Noche tras noche, los buques de guerra japoneses bombardeaban el perímetro de los marines desde alta mar. Destructores japoneses que navegaban por un canal que los marines llamaban el Estrecho entregaban refuerzos constantemente, un servicio de transporte de soldados que los estadounidenses no podían detener. La jungla que rodeaba Henderson Field era un anillo de enfermedad, hambruna y soldados enemigos. Los marines subsistían con 2 comidas al día, medias raciones de arroz japonés capturado. La malaria se extendió entre sus filas como un enemigo secundario. Los hombres se enfermaban más rápido de lo que caían por las balas. Y aún así, los marines resistieron. Porque si Henderson Field caía, si los japoneses recuperaban esa pista de aterrizaje, todo el panorama estratégico de la Guerra del Pacífico cambiaba. La Fuerza Aérea Cactus, como se la conocía cariñosamente, ese conjunto de aviones maltrechos, remendados y en inferioridad numérica que despegaban de Henderson, era lo único que impedía que la Armada japonesa operara libremente en esas aguas durante el día. La pista de aterrizaje era el corazón de la resistencia estadounidense en el Pacífico Sur. Los japoneses lo entendieron perfectamente. Ya lo habían perdido una vez. No aceptarían perderlo para siempre. A mediados de octubre de 1942, el alto mando japonés se había comprometido con una operación masiva y decisiva. El teniente general Masao Maruyama dirigía su segunda división, una formación de élite de veteranos curtidos en combate, en una marcha de aproximación de 10 días a través de la jungla, en un terreno tan hostil que despojó a los hombres de su equipo, su salud y, en algunos casos, su cordura. Pero Maruyama perseveró. El plan era elegante en su ambición y devastador en sus consecuencias. Un asalto masivo y coordinado, atacando el perímetro de los marines desde múltiples direcciones simultáneamente, abrumaría a los defensores, recapturaría el aeródromo de Henderson y restablecería el dominio japonés en el Pacífico Sur en una sola noche. El plan se denominó Operación K, y en su centro, apuntando como una lanza al sector sur más vulnerable de la línea defensiva de los marines, se encontraban aproximadamente 3.000 soldados de las divisiones de infantería más experimentadas de Japón. Su objetivo era un estrecho claro en la jungla, de aproximadamente 1.500 metros de ancho, un corredor natural de acceso al aeródromo de Henderson. Los marines lo llamaban Cresta de Lunga. Algunos lo llamaban Cresta Sangrienta. Los japoneses consideraban su inminente asalto la batalla decisiva de toda la campaña del Pacífico. Y defendiendo ese enfoque, en la oscuridad previa al amanecer del 24 y 25 de octubre de 1942, se encontraba un pelotón de armas del 7º Regimiento de Infantería de Marina, 15 hombres con 2 ametralladoras pesadas Browning M1917 refrigeradas por agua, al mando del sargento de artillería John Basilone. John Basilone nació el 4 de noviembre de 1916 en Buffalo, Nueva York, aunque se crió en Raritan, Nueva Jersey. Fue el 6º de 10 hijos de Salvatore y Dora Basilone, inmigrantes italianos que cruzaron el Atlántico sin más que determinación y fe. Salvatore trabajaba como sastre. La familia no era pobre, pero tampoco vivían cómodamente. El dinero se contaba con mucho cuidado. Los niños aprendieron el valor del trabajo desde pequeños. John no era un estudiante brillante. Según todos los que lo conocían, era el típico joven que abundaba en los pequeños pueblos estadounidenses de los años 30, fuerte, sociable por naturaleza, hábil con las manos, profundamente leal e inquieto, una inquietud que no encontraba salida en un pueblo de Nueva Jersey durante la Gran Depresión. Dejó la escuela a los 15 años y aceptó cualquier trabajo que encontraba. Fue caddy en el campo de golf local. Trabajó en una lavandería. Nada le satisfacía. En 1934, a los 17 años, John Basilone se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Sirvió 3 años, incluyendo un destino en Filipinas, donde desarrolló las habilidades que más tarde salvarían vidas en Guadalcanal. Era un soldado excelente, natural, instintivo, el tipo de hombre que entendía las armas como algunos entienden la música, no mediante el estudio técnico, sino a través del tacto y la sensibilidad. Se convirtió en un experto ametrallador y, finalmente, ganó el campeonato de boxeo del ejército en Filipinas en su categoría de peso, como era de esperar. Regresó a la vida civil en 1937. Intentó adaptarse. Conducía un camión de reparto en Reisterstown, Maryland. Pero algo había cambiado en él. O tal vez nada había cambiado en absoluto.
Tal vez el ejército simplemente había revelado quién era en realidad. En junio de 1940, con la guerra extendiéndose sigilosamente por Europa y comenzando a oscurecer el horizonte del Pacífico, John Basilone entró en una oficina de reclutamiento del Cuerpo de Marines. Había estado en el ejército. Ahora quería lo mejor. Los marines lo aceptaron. Se entrenó en Pérez Island. Fue asignado al primer batallón, séptimo de Marines, primera división de Marines. Fue ascendido a cabo y luego a sargento. Se convirtió en jefe de sección de un pelotón de ametralladoras. Y, según todos los criterios que sus superiores pudieron aplicar, era excepcional en su trabajo. Paciente con los marines más jóvenes. Exigente con sus armas. El tipo de suboficial que podía explicar, en un lenguaje sencillo que cualquier joven de 18 años pudiera entender, porque un arma debía limpiarse de cierta manera, colocarse de cierta manera y mantenerse con una devoción casi religiosa. Las ametralladoras no son armas fáciles de manejar. Se atascan, se sobrecalientan, exigen atención, conocimiento y respeto. Una ametralladora averiada en medio de un tiroteo no es solo un problema mecánico, es una sentencia de muerte, la tuya y, potencialmente, la de tus compañeros. John Basilone lo comprendió a un nivel que iba más allá del entrenamiento. Lo comprendió en carne propia. Desembarcó en Guadalcanal con el resto de la Primera División de Infantería de Marina en agosto de 1942. Había estado luchando allí, viviendo en la selva, durmiendo en el barro, combatiendo la malaria, comiendo arroz en mal estado y viendo morir a sus amigos durante casi 3 meses antes de que llegara la noche del 24 de octubre. 3 meses en esa isla no lo habían doblegado. Al contrario, lo habían purificado. Todo lo superfluo había sido consumido por la selva, el miedo y el desgaste implacable de una campaña que nadie en casa comprendía del todo y que, a veces, hacía que los hombres que luchaban en ella se preguntaran si a alguien en Washington le importaba de verdad. Lo que quedaba en John Basilone cuando llegó octubre era algo puro, duro y absolutamente inequívoco. No iba a permitir que se apoderaran del aeródromo. Las semanas previas al 24 de octubre fueron una cascada de presión creciente que cada hombre en el perímetro de la infantería de marina podía sentir, desarrollándose como un cambio barométrico antes de un huracán. Los japoneses llevaban días tanteando la línea defensiva. Las patrullas se enfrentaban en la jungla. La artillería hostigaba la pista de aterrizaje las 24 horas del día. La noche del 13 de octubre, los acorazados japoneses Arunai lanzaron un bombardeo de 90 minutos que disparó casi 1000 proyectiles de 355 milímetros contra el aeródromo de Henderson, destruyó la mitad de las reservas de combustible, causó la muerte de decenas de hombres y dejó la pista con un aspecto similar a la superficie de la Luna. La Fuerza Aérea Cactus había sido inmovilizada temporalmente, y durante esos días aterradores en los que los aviones estadounidenses no podían volar, los barcos japoneses operaban a plena luz del día con casi total impunidad. El aeródromo de Henderson fue reparado. El avión volvió a volar. Pero la presión nunca cesó. La información, fragmentaria, imperfecta, la que se reconstruye a partir de documentos capturados, el testimonio de prisioneros heridos y los patrones de movimiento detectados por las patrullas, sugería que se avecinaba algo de gran magnitud. El séptimo regimiento de infantería de marina estaba reforzando su sector sur. Se mejoraron las posiciones defensivas. Se despejaron los campos de tiro. Se tendieron cables telefónicos entre las posiciones. Se revisaron los planes. Cada hombre comprobó su munición. Cada ametrallador revisó sus chalecos salvavidas, sus cinturones de munición y sus repuestos. John Basilone colocó sus 2 ametralladoras Browning M1917 con la precisión de un artesano. La M1917 no es un arma portátil. Pesa 47 kilos con su trípode. Dispara el cartucho 30-06 Springfield a una cadencia de aproximadamente 450 disparos por minuto. Se refrigera mediante agua que circula por una camisa alrededor del cañón. Agua que hierve y se convierte en vapor bajo fuego sostenido. Puede disparar durante más tiempo que casi cualquier otra ametralladora de la época, pero exige atención. Exige conocimiento. En las manos adecuadas, es un arma de terrible eficacia. En manos de John Basilone, estaba a punto de convertirse en leyenda. Primero llegó la lluvia. Esto es lo que los hombres que sobrevivieron a aquella noche recordaron antes que nada. No el sonido de los japoneses acercándose, no las bengalas al encenderse. La lluvia, una lluvia tropical de una violencia particular, casi personal, de esas que no caen tanto como atacan, cálida,
pesada y tan ruidosa sobre la bóveda de la selva que engullía los sonidos individuales, y luego el recuerdo de los sonidos, hasta que el mundo se reducía a los pocos metros que te rodeaban. Era pasada la medianoche. Algunos relatos sitúan el primer contacto alrededor de las 2 de la madrugada. Otros dicen que fue antes. La selva distorsiona el tiempo como distorsiona todo lo demás. Lo cierto es que la noche del 24 al 25 de octubre de 1942 comenzó con lluvia, oscuridad y el particular temor de los hombres que saben que algo se avecina, pero aún no pueden verlo. Y entonces comenzaron los gritos de los japoneses. Es difícil describir el efecto psicológico de una carga banzai si no se ha experimentado, y la mayoría de las personas vivas hoy en día no lo han hecho. El volumen ensordecedor de voces humanas, miles de ellas, elevándose al unísono en un sonido que se sitúa entre un grito de guerra y una plegaria al emperador, está diseñado para lograr precisamente eso. Llegar al interior de los hombres a los que apunta y exprimir esa parte de ellos que nada tiene que ver con el entrenamiento, el coraje o el patriotismo. Esa parte animal ancestral que simplemente piensa, demasiados, demasiados, demasiados. ¡Corran! 3.000 soldados japoneses iniciaron su asalto a través del acceso a la base aérea de Henderson. La primera oleada impactó la línea de los marines con tremenda fuerza. Lo que ocurrió en las horas siguientes desafía cualquier descripción sencilla. No se trata tanto de una sucesión de acontecimientos como de un acto de voluntad sostenido, repetido una y otra vez, con una constancia que los hombres que lo presenciaron tuvieron dificultades para articular posteriormente, porque el lenguaje de la experiencia humana cotidiana simplemente no contiene las palabras adecuadas para describirlo. El primer cañón se atascó. En los primeros minutos del asalto, la Browning que John Basilone sostenía a su izquierda se atascó, un fallo en medio del caos del fuego inicial. Basilone se acercó a ella, no se alejó. Bajo fuego directo, en la oscuridad, bajo la lluvia, con soldados japoneses avanzando por el terreno despejado frente a su posición, desatascó el arma con sus propias manos, con el cañón ardiendo contra su piel. Logró que el arma volviera a funcionar. El arma adecuada necesitaba munición. Basilone abandonó la relativa seguridad de su posición y corrió a través de la jungla, no por los senderos despejados, sino por la selva propiamente dicha, para recuperar cajas de munición de 113 kilos del punto de suministro y llevarlas de vuelta a sus cañones. Hizo esta carrera más de una vez durante la noche. En cada ocasión, había soldados japoneses dentro del perímetro. Aún así, en cada ocasión, fue un relato, corroborado por múltiples declaraciones de testigos, describe a Basilone llevando un cinturón de munición para ametralladora alrededor del cuello, usándolo como canana mientras arrastraba más cajas por la selva con las manos. Otro relato lo describe limpiando el arma manualmente con solo una baqueta y sus propias manos, con agua hirviendo sobre él, rodeado de cadáveres, mientras el arma aún estaba lo suficientemente caliente como para cocinar carne. Los japoneses seguían llegando. Este es el detalle que no debe perderse entre el ruido de la narración. Es fácil describir una sola carga y una sola defensa y llamarlo batalla. Lo que ocurrió en Lungarid la noche del 24 de octubre no fue una sola carga. Los japoneses atacaron en oleadas, repetidamente, durante horas. Cada oleada que rompía la línea de los marines era seguida por otra. Las matemáticas que deberían haber convertido esto en una masacre comenzaron a operar, pero no en la dirección que nadie había previsto. Las 2 ametralladoras de Basilone, que funcionaban casi sin interrupción, habían creado un campo de fuego cruzado que convirtió el corredor natural de aproximación en un campo de batalla de una eficacia casi clínica. Sus infantes de marina sabían exactamente lo que tenían que hacer, porque los había entrenado y posicionado, y ahora se movía entre ellos, animando, dirigiendo, corrigiendo, transportando munición, reparando armas, con una calma que los hombres que estuvieron allí describieron como algo más allá del valor. Años después, un infante de marina le dijo a un periodista que Basilone se movía en aquel combate como un buen carpintero en su taller, como un hombre que simplemente cumple con su trabajo. Los japoneses enviaron refuerzos, sondearon los flancos, intentaron encontrar huecos, encontraron infantes de marina, lo intentaron de nuevo. Alrededor de las 3 de la madrugada, la situación se volvió crítica de una manera nueva. Las comunicaciones con el puesto de mando se interrumpieron. Soldados japoneses habían cortado el cable telefónico. Basilone operaba prácticamente aislado, sin poder recibir órdenes, informar ni pedir refuerzos. Tomó sus propias decisiones. Reposicionó uno de sus cañones para cubrir un nuevo eje de aproximación. Redistribuyó a sus hombres restantes, algunos de ellos heridos,
en la configuración más eficaz posible. Él se mantuvo firme. Hay un momento que varios testigos describieron de forma independiente, como suele ocurrir cuando las descripciones independientes de un mismo suceso extraordinario convergen en la misma imagen, en el que John Basilone, tras agotar la munición de una de sus armas, tomó su arma personal, un fusil automático Browning modelo 1918, y se plantó a la intemperie, disparando contra los japoneses que avanzaban, protegiendo la dotación del fusil mientras recargaban. Allah intemperie. Sin cobertura. Allah intemperie. No le dispararon. En medio del caos, la oscuridad y la lluvia, no le dispararon. Al amanecer del 25 de octubre, el asalto había fracasado. Los japoneses habían desplegado sus mejores tropas en el acceso sur al aeródromo de Henderson. Habían lanzado 3.000 soldados con la absoluta convicción de que su causa era justa y que su emperador exigía la victoria. Al amanecer, encontraron ante sí aproximadamente 250 cadáveres. Algunos relatos cifran el número en una cantidad mayor. La cifra exacta nunca se ha podido determinar con certeza. Lo que sí es seguro es que el asalto japonés, que se suponía que sería el golpe decisivo para recuperar Guadalcanal, había fracasado. La línea defensiva del 7º Regimiento de Infantería de Marina había resistido. John Basilone mantuvo 2 ametralladoras disparando casi continuamente durante aproximadamente 9 horas. Tenía 15 infantes de marina. Cuando los marines salieron de sus posiciones a la luz del amanecer y vieron el suelo frente a sus cañones, los cuerpos, el equipo, la evidencia de oleada tras oleada de hombres que habían llegado y muerto, muchos de ellos, veteranos de combate que llevaban meses en la isla, que habían visto cosas que los marcarían para siempre, simplemente se quedaron allí en silencio. No había nada que decir. No había nada que las palabras pudieran expresar. Las consecuencias llegaron por etapas, como siempre sucede. La batalla de Guadalcanal se prolongó durante meses. La isla no quedó asegurada hasta febrero de 1943, cuando los japoneses llevaron a cabo una evacuación magistral y prácticamente indetectable de sus fuerzas restantes. 11.000 soldados japoneses murieron en Guadalcanal. 25.000 resultaron heridos o incapacitados por enfermedades. El costo para Estados Unidos en hombres, barcos y aviones también fue abrumador. Pero el aeródromo de Henderson nunca cayó. La Fuerza Aérea Cactus había volado. Las líneas de suministro a Australia permanecieron abiertas. Por sus acciones la noche del 24 al 25 de octubre, John Basilone fue recomendado para la Medalla de Honor. El presidente Franklin D. Roosevelt se la entregó personalmente el 21 de mayo de 1943. La mención empleaba un lenguaje poco común en las condecoraciones militares, que Basilone había contribuido de manera sustancial a la derrota del enemigo y demostrado una valentía excepcional e intrepidez que superó con creces el cumplimiento del deber. Las palabras, que superó con creces el cumplimiento del deber, en el contexto de la Medalla de Honor, no son un adorno. Significan lo que dicen. Significan que sus acciones excedieron la capacidad del deber para exigirla. Basilone fue enviado a casa. El cuerpo de marines, con el pragmatismo propio de una institución militar que comprende el valor de un símbolo, lo envió de gira para la venta de bonos de guerra. Recorrió Estados Unidos. Se presentó en escenarios, auditorios y plazas públicas. Y la gente lo miraba, a ese joven italoamericano de Nueva Jersey, de hombros anchos y rostro que aparentaba menos edad de la que tenía. Y compraban bonos de guerra. $19 millones en bonos de guerra, al finalizar la gira, en moneda de 1942. En términos actuales, una cifra que resulta asombrosa. Le ofrecieron un puesto de oficial. Lo rechazó. Le ofrecieron un cómodo destino en Estados Unidos durante la guerra. También lo rechazó. Dijo, con la franqueza propia de un hombre que no se sentía cómodo con las abstracciones, que su lugar estaba con sus infantes de marina, que sus hombres seguían luchando, que una ametralladora era su arma y una compañía de fusileros su lugar, y que quería regresar. La gente pensaba que estaba siendo modesto. Pensaban que era una actuación, ese tipo de humildad que suelen decir los héroes porque se espera de ellos. Quienes conocían a John Basilone le creían completamente. No estaba actuando. Decía exactamente lo que pensaba. Se casó con Lena Righi, sargento del Cuerpo de Marines, el 10 de julio de 1944, en una ceremonia celebrada en Camp Pendleton, California. Se conocían desde hacía meses. Según todos los que los rodeaban, compartían una felicidad genuina y profunda. 5 meses después,
El 19 de febrero de 1945, John Basilone desembarcó con la Quinta División de Infantería de Marina en la playa de Iwo Jima. La playa de Iwo Jima el día de no era una playa en el sentido convencional. Era una pesadilla volcánica negra. Ceniza suelta y arena que engullía vehículos, atrapaba hombres, no ofrecía ni refugio ni tracción, y que los japoneses habían fortificado durante meses desde el interior de la isla. Búnkeres, fortificaciones y emplazamientos de artillería se abrían paso en la roca volcánica con ángulos que los hacían inmunes al fuego naval. Los marines que desembarcaron aquella mañana salieron de sus barcos y se encontraron con un horno. A las pocas horas de desembarcar, Basilone lideraba a un pequeño grupo de infantes de marina a través de un campo de batalla entre búnkeres japoneses, bajo un fuego que había paralizado por completo la cabeza de playa. Él mismo destruyó un búnker con granadas. Ayudó a despejar el camino para los vehículos que estaban atrapados en la playa. Estaba movilizando a sus hombres, impulsando el asalto, haciendo exactamente lo que siempre había hecho, liderar desde el frente, de esa manera tan natural para quienes tienen una vocación innata de liderazgo. Murió a causa de un ataque con mortero aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Tenía 28 años. Llevaba 5 meses casado. Había estado en la playa menos de 2 horas. La ciudad de Raritan, en Nueva Jersey, declaró día de luto cuando llegó el telegrama. Lena Basilone, su viuda, recibió la Cruz de la Marina a título póstumo, otorgada por sus acciones en Iwo Jima, y vivió hasta 1999. Rara vez hablaba públicamente de John. Quienes la conocieron decían que nunca lo superó del todo, y no era de esperar que lo hiciera. El legado de John Basilone es uno de esos temas históricos que se resisten a un resumen sencillo, porque lo que lo hace extraordinario no es la lista de lo que hizo, sino la manera en que lo hizo y el espíritu con el que volvió a hacerlo cuando no tenía por qué hacerlo. Existe un tipo de persona, poco común, pero tampoco tan rara como sugiere la mitología, que responde a peligro extremo no contrayéndose, sino expandiéndose, que, bajo la presión que disuelve a la mayoría de los seres humanos, se convierte en sí misma de forma más plena, que, cuando las matemáticas dicen imposible, no lo interpreta como un motivo para detenerse. John Basilone era ese tipo de persona. La batalla de Guadalcanal estableció un principio estratégico que regiría el resto de la guerra del Pacífico. Estados Unidos podía arrebatar territorio a los japoneses, resistir un feroz contraataque y usarlo para avanzar implacablemente. Isla por isla, aeródromo por aeródromo. El camino desde Hendersonville hasta Iwo Jima y Okinawa es, en el sentido histórico-militar más literal, un solo camino. Los marines que defendieron Hendersonville en el otoño de 1942 fueron quienes construyeron el primer kilómetro de ese camino. La doctrina de las armas combinadas, de los campos de fuego entrelazados, de la ametralladora como arma defensiva central en torno a la cual se organizan las posiciones de infantería. Estos principios no se inventaron en Guadalcanal, pero allí se demostraron de maneras que moldearon el entrenamiento del cuerpo de marines durante generaciones. Todos los ametralladores de los marines que se entrenaron en las décadas posteriores a 1942 lo hicieron en una institución que había asimilado lo sucedido en Lungarí. En Raritan, Nueva Jersey, en la esquina de First Avenue y Somerset Street, se encuentra una estatua de John Basilone. La ciudad le dedicó una calle. La Armada encargó un destructor de escolta en su honor. Aparece en películas y miniseries. Ken Burns lo documentó. Steven Spielberg y Tom Hanks lo retrataron en la película de Pacific. Todo eso es correcto y apropiado. Todo eso es merecido. Pero hay algo en los registros documentales que las estatuas y las películas no logran captar del todo, y es esto, que en una noche lluviosa en una jungla del Pacífico Sur, un ametrallador de Raritan, Nueva Jersey, superado en número, tomó una serie de decisiones: resistir, moverse, fijar el arma con las manos ardientes, correr bajo el fuego enemigo en busca de munición, permanecer a la intemperie, quedarse, cada una de las cuales fue individualmente racional y colectivamente milagrosa, y que, en conjunto constituyeron uno de los actos individuales más trascendentales de una guerra mundial. No defendía una abstracción, no protegía un concepto. Mantenía 2 cañones disparando porque sus infantes de marina necesitaban que esos cañones siguieran disparando, porque la pista de aterrizaje que tenía detrás debía sobrevivir a la noche y porque la supervivencia no era algo con lo que John Basilone hubiera decidido negociar. 3,000 hombres vinieron por 15, y los 15 resistieron. A la selva no le importa si eres valiente. La selva acepta a valientes y cobardes con la misma indiferencia, los ahoga bajo la misma lluvia, los engulle en la misma oscuridad.
Lo que John Basilone comprendió, lo que demostró no con palabras, sino con su cuerpo, con sus manos, con 9 horas de fuego continuo en una noche torrencial del Pacífico, fue que la valentía no se trata realmente de los sentimientos que experimentas ante el miedo. Se trata de lo que sigues haciendo mientras el miedo persiste. Él siguió haciendo su trabajo, durante 9 horas, contra 3,000 hombres, con 15 infantes de marina. Eso es todo. Eso es todo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la gente común es capaz de cosas extraordinarias cuando se lo propone, tómate un momento para darle me gusta a este video. Realmente ayuda a que este tipo de documentales llegue a más personas, y estas historias merecen ser escuchadas. Suscríbete a Historia de Batalla TV, donde contamos las historias reales de los hombres y mujeres detrás de los momentos más decisivos de la historia, historias que los libros de texto resumen en una frase, pero que merecen horas. Quiero preguntarles algo en los comentarios. Si hubieran estado en esa jungla esa noche, si hubieran visto las probabilidades en su contra, si hubieran escuchado la carga, ¿qué creen que los habría mantenido junto al arma? ¿Qué le da a una persona la fuerza para quedarse cuando todo su ser le grita que huya? Dejen sus reflexiones abajo. Las leo todas. Y la próxima vez regresaremos al Pacífico. A un barco que debería haber estado en el fondo del océano, a un capitán que se negó a aceptar ese veredicto y a una operación de rescate que la Armada Imperial japonesa intentó detener sin éxito. No se lo querrán perder. Gracias. A todos los miembros de esta comunidad que ven, comparten y escriben. Ustedes son la razón por la que estas historias se cuentan. Estos hombres merecen ser recordados. Y mientras sigamos contando sus historias, lo serán.